Hola, bienvenidos a Recomiéndame un libro. Yo soy René Morales y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy particular, prácticamente como siempre. Y hoy vamos a hablar sobre un suceso que es relativamente importante, que es la Primera Guerra Mundial, que como todos sabemos se llevó a cabo entre 1914 y 1918. Y pues fue un enfrentamiento, sí, o sea, tiene sentido llamarlo mundial, pero fue un enfrentamiento que básicamente se desarrolló en Europa, que fue el enfrentamiento entre las potencias centrales que incluía Alemania, Austria-Hungría y Italia, y las potencias de la Entente, que básicamente estaban compuestas por Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso. Y bueno, también hubieron participaciones aisladas por parte del Imperio japonés, por parte de Estados Unidos, Bulgaria también participó, el Imperio turco otomano también participó, pero fue un conflicto que definió muchísimas cosas. Tendríamos que decir formalmente que más allá del enfrentamiento entre estas potencias, tendríamos que hablar más o menos de unos 30 millones de muertos. Y eso hace formalmente que esto que originalmente se llamó como la Gran Guerra o la Guerra Mundial, pues definiera en cierto sentido mucho de la política económica, mucho de las fronteras, mucho de la desaparición de varios imperios, como el Imperio Austrohúngaro, y pues sí, fue un conflicto bélico que se caracterizó por la utilización de las trincheras. La primera vez que se utilizaron aviones para participar en la guerra fue en la Primera Guerra Mundial. La profesionalización de ciertas armas como la metralleta, que cambió el sentido bélico de la historia. Y pues sí, desafortunadamente, si tuviéramos que hablar de estos enfrentamientos que básicamente costaron la vida a una infinidad de personas, sin duda más allá de la historia tendríamos que recurrir formalmente a la literatura, porque la literatura también forma historia. Y bueno, vamos a empezar con un libro que ya había reseñado, le seleccioné 5 y vamos a comenzar con Sin Novedad en el Frente, que es una novela que tengo aquí de Henry María Remarque y básicamente es un texto sobre la Primera Guerra Mundial, publicado en 1929 en Alemania. Y pues sí, el argumento básicamente es una serie de amigos que se unen al ejército alemán, que tienen más o menos 20 años todos ellos, y prácticamente pues vamos conociendo la manera en que todos ellos van siendo mutilados, fallecen, eh, la relación que tienen con el mundo exterior, habla mucho sobre las cartas, habla mucho sobre, por ejemplo, hay una peste de ratas en una de las trincheras y también se comenta, y todo eso es una realidad, porque tendríamos que decir que no habían las mejores condiciones para esta guerra, como cualquier guerra, y sabemos que dentro de los grandes honores que tiene esta novela es que Hitler la odiaba. Y Hitler consideraba que era una de las novelas que promovían el pacifismo y hablaban bien de ciertos valores como la paz, que para Hitler no eran como muy pensables. Y fue un libro que estuvo prohibido durante la Alemania nazi. Un libro que en cierto sentido reflexiona del sinsentido que hay a partir de esa obra. Tendríamos que decir formalmente que eh, esta obra de Remarque fue muy apreciada en gran parte del mundo, fue incluso apreciada, llevada a teatros, llevada a cine, y sin embargo, sí, el libro sigue siendo algo muchísimo mejor, un texto que nos reflexiona sobre el sinsentido, sobre la brutalidad que hay. Y por ejemplo, hay ciertos valores que desaparecen y valores que aparecen. También, por ejemplo, fue la última vez que se usaron caballos para una guerra y los caballos juegan un papel importantísimo, y asimismo fue la guerra en donde más gas venenoso se utilizó, y también eso aparece dentro del libro. Pero bueno, vamos ahora con un autor relativamente interesante, que es esta joya que está aquí. Este libro fue publicado no hace mucho, incluso es de esta lista posiblemente el único autor que está vivo. Se llama La belleza y el dolor
de la batalla de Peter Englund. Miren, para comenzar, Peter Englund es un historiador. Más allá de ser un historiador, es un gran escritor, y más allá de ser un gran escritor, pertenece formalmente a la Academia Suecia. Y la Academia Sueca, como todos sabemos, es el encargado de entregar el premio Nobel. Así que si usted siente que su autor no ha sido premiado con el premio Nobel, pues eso se le debe a Peter Englund. Y Peter Englund es el que da, digamos, el visto bueno dentro de los votos que se necesitan para ganarse el premio Nobel. Entonces, más allá de que hablamos del conocimiento literario de Englund, de la carrera como académico, más allá de que hablamos de los fenómenos sociales que representa la Primera Guerra Mundial, lo que hace Peter Englund en este libro es que toma 271 textos y de investigaciones a partir de fotografías, de cartas personales, va construyendo la historia de 20 personajes que se dividen básicamente entre soldados, entre enfermeras, entre personas administrativas, entre generales, y va haciendo que estas historias se entrelacen. En realidad el libro es bastante grueso, pero tengo que decir formalmente que esta reconstrucción de los diarios, porque incluso toma muchos diarios de personas que participaron en la Primera Guerra Mundial, vienen acompañados de fotografías que nos permiten más o menos conocer de lo que se habla en los diarios. Y pues sí, afortunadamente la obra se consigue relativamente fácil, y tendríamos que decir que sí es una explicación, es este seguimiento que se hace de soldados, de marinos, de enfermeras, de personas que trabajaban en el sistema gubernamental, y va saltando básicamente desde Inglaterra hasta Rusia, Alemania, Australia, incluso hay una parte en que se habla de soldados brasileños, y a todos ellos les va dando una voz particular. Me parece que es una buena expresión, una buena aventura por leer, y básicamente nos hace y nos trae a una época en que las cosas fueron relativamente complicadas, pero sin duda pues refleja esto que siempre les he dicho: las guerras, las epidemias, las crisis siempre sacan lo mejor y lo peor de todo el mundo. Así que pues ahí les dejo esta recomendación de Peter Englund, y vámonos con un libro que no tengo, pero, pero que es un libro al que le tengo relativamente cariño, pero les voy a dejar aquí la portada. Y es Adiós a las armas, una novela impresionante de Ernest Hemingway, que también es un premio Nobel. Se llama en inglés A Farewell to Arms, y sí, es una novela muy interesante, publicada en 1929. Y sí, él toma este verso de Adiós a las armas, lo toma a partir de un poeta del siglo XVI que se llama George Pelly. Y pues bueno, miren, Ernest Hemingway pareciera que tuvo como una vida relativamente interesante, porque participó en estos movimientos sociales como la Primera Guerra Mundial, pero no participó como soldado norteamericano, sino que participó como enfermero o conductor de ambulancias por el lado italiano. Y entonces, pues nada, como igual que al mismo personaje, porque básicamente es la vida de Ernest Hemingway, le pegan un tiro en una pierna mientras está trabajando como enfermero, y termina asistiendo pues a conocer a una enfermera. En realidad el personaje no se llama Ernest Hemingway, se llama Frederick Henry, y conoce a una enfermera que se llama Catherine Berkeley. Y bueno, sabemos formalmente que comienza una historia de amor, que nos hablan sobre estas dificultades que tienen que ver pues con todos los excesos que se alcanzan a ver en la guerra, todo lo que tiene que ver con el hambre, con la violencia, con el fenómeno de las trincheras, con lo interesante que era el fenómeno de sobrevivir. Reflexiona mucho acerca de la vida y de la muerte, reflexiona mucho acerca de pues de lo preocupante que es todo esto. Y bueno, sabemos que originalmente no se quería publicar, porque habla mucho sobre la intervención de los Estados Unidos en una guerra que no le pertenecía. Y pues sí, al final, como les comentaba, se hizo un tiraje de 31,000 ejemplares, se publicó en 1929,
Y sí, a muchas personas les parece un texto muy apegado a esta peculiaridad del amor. Y sin duda hay una película muy interesante dirigida por Frank Borzage. Y sí, está bien, se consigue incluso en YouTube, es de manera de descarga gratuita. Y sí, es una joya, y nos habla bien de la Primera Guerra Mundial. Y bueno, vamos ahora con una novela que se llama, bueno, no sé si exactamente es una novela, pero tendríamos que decir formalmente que este material, que se llama Adiós a todo eso, se publicó en 1929 y son las primeras memorias de Robert Graves. Y muchos de nosotros nos imaginamos a Robert Graves como este intelectual que, pues no sé, es especialista en Grecia, que sabe mucho de filología clásica, que ha investigado muchísimo, y sí, sin duda es eso. Sin embargo, vale la pena hacer saber que también participó en la Primera Guerra Mundial y se publicó esta obra en 1929 que vale mucho la pena. Nos habla, sí, de este Robert Graves que posiblemente conoció de parte de sus padres, que eran también estudiosos y académicos. Comienza hablando de su infancia, comienza hablando sobre, pues, por ejemplo, que sus padres tenían un club de lectura de Shakespeare y que posiblemente el primer recuerdo que tenía él sobre estos excesos, sobre estas reuniones familiares en donde se hablaba de literatura y arte, pues tenía que ver con Shakespeare. Y sí, todo iba muy bien, se desarrolló muy bien en una familia, digamos, inglesa típica, con mucho conocimiento, y sí, hasta que le toca enlistarse en la Primera Guerra Mundial y entonces conoce otro lado de la humanidad que no tiene que ver prácticamente con nada de eso. Y conoce el mundo de las trincheras, conoce el mundo de las ejecuciones, de la brutalidad de una guerra que pareciera que no tuviera sentido y en realidad nunca la tuvo. Y se da cuenta de que los soldados pues son carne cañón, que los intereses al final que se pelean en estas batallas tienen que ver con los grandes capitales. Y es una reflexión muy interesante. Creo que si tuviera yo que recomendar algo o algún libro de la Primera Guerra Mundial, como lo estamos haciendo ahora, sin duda, Adiós a todo eso, que es un libro como de 300 cuartillas, pues nos deja ver a estos personajes que son tan interesantes. Y este libro que se divide, como les dije, entre una novela y entre una autobiografía, y pues ahí está. Y vamos con el último libro que debo de dejar por aquí. Se llama El viaje al fin de la noche. Miren, El viaje al fin de la noche, que publicó Louis Ferdinand Céline, es una obra que se publicó en 1932 y es una obra muy peculiar. En general, pues es un libro que habla mucho sobre el fenómeno de la depresión, sobre la tristeza, sobre la brutalidad, sobre todo lo... es un libro que de repente sí resalta todo lo malo del ser humano. Y bueno, tendríamos que comenzar con que el libro no es un libro que se centre, como todos los anteriores, en la Primera Guerra Mundial, pero sí es un libro que comienza con el suceso. Él está en algún momento, no sé, en un café en París y de repente ve pues esta marcha de soldados que se van a la Primera Guerra Mundial. Decide él participar, decide enlistarse. Él tiene gran fe en la humanidad, tiene gran fe en, no sé, en la justicia y en todos estos derechos tan importantes. Y al final, pues no, llega la Primera Guerra Mundial, le toca conocer pues esta guerra sin sentido, le toca conocer todo lo que se tiene que pasar por este fenómeno de la violencia y de la muerte. Y de repente, a partir de la Primera Guerra Mundial, pues Louis Ferdinand Céline, que no aparece con ese nombre en la novela, decide, pues a partir de cuestiones muy groseras, a partir de su desprecio por la humanidad, pues decide pues retirarse, decide huir de la Primera Guerra Mundial. Y ese personaje que al principio del libro tenía fe, que creía en los valores, pues termina desarrollando un desprecio por todo el mundo, termina no encontrándole gran parte de sentido. Y si tuviéramos que hablar sobre cómo
después de la guerra termina siendo traficante en África, termina formándose como parte de este mundo de las colonias francesas y nos deja ver posiblemente lo peor de Francia, lo peor de este mundo, y nos deja ver, como les digo, la guerra, nos deja ver el colonialismo, la esclavitud, el mundo de las trincheras, y pues sin duda es un libro fundamental. Tendríamos que hablar de que Louis Ferdinand Céline nos deja entrever pues este desprecio formal que tenía por toda la humanidad y que de repente sí, se vuelve una mezcla entre algo muy chistoso y muy brutal. Pero bueno, esos son 5 libros que les quería recomendar de la Primera Guerra Mundial. Ya hice una lista de la segunda, les dejo por ahí el link si les interesa. Y pues sí, son libros muy interesantes, en su gran mayoría he disfrutado prácticamente todos y son verdaderas joyas. Me gustaría que antes de despedirnos nos dejaran sus comentarios acerca de estos 5 libros, si los han leído, si les gustan, si no les gustan. Me gustaría que me recomendaran porque siempre me dejan muchísimo conocimiento a partir de libros que yo no conozco o que no he leído. Y bueno, antes de despedirme, me gustaría que me regalaran un like. Ya sabes, si le gusta lo que digo, con la manita hacia arriba. Si no le gusta, con la manita hacia abajo. Y si no se ha suscrito al canal, lo único que tiene que hacer es aplastar un botoncito que está por ahí, que dice suscribirse, a la una campanita. También aplástelo. Y lo único que va a pasar es que ahora que hacemos videos de lunes a viernes, esto va a llegar directamente a su perfil de YouTube. Bueno, sin más por el momento, nos vemos en el próximo video.